Hola, me llamo Ana y me gustaría contaros cómo ha sido mi proceso de Vive en Propósito que he realizado con Carles recientemente por si en algún momento os pudiera servir de ayuda. Bueno, pues hasta hace unos meses yo tenía un cargo importante en una entidad financiera y la verdad es que me gustaba muchísimo mi trabajo. Sentía que encajaba perfectamente conmigo y en general me sentía muy afortunada. Sin embargo, desde hace algunos años sí que sentía que a pesar de tenerlo aparentemente todo, ¿no? Personal y profesionalmente, pues había una especie de vacío en mí que no sabía identificar y que bueno, pues que me estaba ahí como llamando, ¿no? Así que después de pensarlo muchísimo, decidí este año pasado dejarlo todo para por lo menos enfocarme durante un tiempo a intentar entender qué era ese vacío, ¿no? Que yo sentía desde hace tanto tiempo. A mí siempre me ha gustado mucho el autoconocimiento y a lo largo de los últimos años he realizado un montón de cursos y he recibido muchísima ayuda para intentar conocerme mejor, y así que antes de conocer a Carles pues ya tenía como una especie de mapa de mí misma, sabiendo cuáles eran mis habilidades, mis motivaciones, qué cosas eran las que me hacían descarrilar en determinados momentos, cuáles eran mis miedos. Lo que pasa es que no sabía qué hacer con tantísima información, ni sabía qué información adicional podía buscar que me diera esas respuestas nuevas, ¿no? O que me ayudara a entender qué era ese vacío que yo sentía. Además, todos los procesos de coaching que empecé a buscar cuando empecé este camino, pues me sonaban como a conocidos, ¿no? Y veía que no me iban a aportar información complementaria a lo que yo ya tenía. Y en fin, que algo me decía que no eran lo que yo estaba buscando. Hasta que un día, por casualidad, encontré la web de Carles, de Vive en Propósito, y me sentí bastante identificada con lo que contaba. Así que había como algo en mí que me decía que podía ser lo que estaba buscando. O al menos que por lo menos me podría servir como un punto de vista diferente a lo que había buscado hasta ese momento o a la información que había obtenido hasta ese momento sobre mí misma. Así que pues empecé las sesiones con Carles. Y bueno, es difícil describir el camino que recorres con él. Supongo que es algo muy personal, que cada persona lo vivirá de una manera diferente, pero en mi caso sí que os puedo decir que ha sido de las experiencias más intensas, más diferentes y apasionantes que he vivido, ¿no? Creo que también en parte es por el momento en el que estás, ¿no? Cuando este proceso llega a tu vida. Como dice Carles, que yo la verdad es que estoy muy de acuerdo con él, pues es cierto, ¿no? Que esto no es para todo el mundo ni para cualquier momento de tu vida, tiene que ser tu momento. Hay que dedicarle bastante tiempo y hay sesiones duras en las que vives muchas emociones y sientes que algo bastante profundo en ti se está despertando, te está como removiendo, ¿no? La suerte en todo esto es que cuentas con Carles para eso, que tiene una habilidad tremenda, os lo puedo asegurar, para acompañaros y para crear un entorno de confianza y de seguridad que es súper importante en un proceso como este y que al final es lo que te permite afrontar cada reto que se te va a ir presentando. Porque sí, es un camino duro, ya lo digo a todo el mundo, pero desde luego que el resultado merece la pena, ¿no? Por lo menos yo lo he visto así. Yo he aprendido muchísimo y quizá os lo resumiría en 3 grandes aprendizajes. En primer lugar, he aprendido no solo a conocerme mejor, ¿no? Sino a entenderme mejor. Soy muchísimo más empática conmigo misma y eso me está permitiendo perdonarme más, disfrutar más, exigirme menos, escucharme más y en general pues vivir más feliz conmigo misma. Y es que es así, ¿no? Este proceso no solamente te ayuda con una frase final que identifica tu propósito en la vida, ¿no? Y se acabó, sino que para mí la sorpresa y el valor de todo esto es que es un proceso de transformación en sí mismo, que yo creo que va a cambiar mucho más de ti de lo que te esperas ahora mismo. En segundo lugar, también he conseguido información de mí misma que tenía como escondida. Y he aprendido a descubrir la forma de comunicarme con ese yo interior para encontrar respuestas más claras, más reales
y sin los filtros de mi yo racional. Siempre he sido, o siempre me he considerado por lo menos, ¿no?, una persona muy racional, así que para mí uno de los retos más importantes a los que me he enfrentado con Carles ha sido darle voz a algo dentro de mí que no es mi yo racional y por tanto mantener en silencio a esa voz que me ha acompañado siempre a todas horas. Y bueno, pues para eso también he tenido a Carles, que ha tenido muchísima paciencia conmigo, me ha dado todas las herramientas que he necesitado para afrontar ese reto y bueno, pues ha estado a mi lado, ¿no?, con ese y con otros muchos retos que se me han ido presentando. Y bueno, y por último, pues sí, he aprendido sobre mi propósito, por supuesto, es el tema principal del proceso, ¿no? Y ahora tengo más claro pues cuál es ese don natural, por llamarlo de alguna manera, que cada uno de nosotros tenemos y que con él pues conseguimos crear ese impacto, ¿no?, o esa transformación en otras personas prácticamente sin esfuerzo. Y la verdad es que, siendo sincera, no es algo muy diferente a lo que podría esperar, ni es algo espiritual, raro, que te sorprende y que no sabes qué hacer con él al final del día, ¿no? Sino que para mí ha sido muy natural, algo con lo que me siento muy identificada, porque lo he hecho toda la vida, a lo mejor sin ser plenamente consciente, pero la realidad es que nunca lo habría conseguido identificar de forma tan específica y tan clara si no hubiese sido por este proceso. Así que bueno, por resumir, para mí ha sido una grandísima ayuda dentro del proceso de transformación que yo ya estaba buscando. La metodología pienso que es muy acertada y que cuando una metodología tan bien pensada, pues bueno, es seguida por un coach como Carles, que de verdad que creo que es una maravilla, y creo que sin él pues no habría sido lo mismo y no lo habría conseguido, pues es un proceso que merece muchísimo la pena. Lo recomiendo en general a todas las personas que hayan iniciado, por tanto, esa decisión, ¿no?, o ese camino de transformación, porque para mí este proceso, sobre todo, como os decía, os da esas herramientas fundamentales y tan bonitas para transformarte desde dentro y cambiar tu vida para siempre.